El sol de la mañana de mi boda se filtraba por las cortinas de seda, pintando mi habitación con promesas doradas. Me levanté con una ligereza que rara vez había sentido, una mezcla embriagadora de nerviosismo y felicidad pura. Era el día que había soñado desde niña, el día en que uniría mi vida con Gonzalo, el hombre que no solo era mi compañero, sino también mi mejor amigo, mi confidente, y la encarnación de todo lo que creía en el amor. Mi vida, hasta ese momento, había sido un camino pavimentado de éxitos y afecto. Desde pequeña, mis padres, Ricardo y Lourdes, siempre me habían inculcado la importancia de la educación y la independencia financiera. Habían celebrado cada logro mío, desde mis excelentes calificaciones hasta mi ascenso en la firma de abogados donde me labré una carrera admirable. Gracias a su generosidad y a mi propio esfuerzo, mis cuentas bancarias reflejaban una estabilidad envidiable, un colchón de seguridad que me permitía soñar con un futuro sin límites junto a Gonzalo. Mi pequeña Pilar, qué hermosa estás, la voz emocionada de mi madre, Lourdes, me sacó de mis pensamientos mientras entraba en la habitación, sosteniendo mi vestido de novia. Era un diseño clásico, de encaje y seda, que se ajustaba a mi figura como una segunda piel. Mi hermana, Claudia, la seguía de cerca, con los ojos brillantes. A pesar de nuestras típicas riñas de hermanas, en los momentos importantes, siempre estábamos ahí la una para la otra. Claudia me guiñó un ojo, una sonrisa cómplice. Vas a deslumbrar, Pili. Gonzalo perderá el aliento. Por la ventana, podía distinguir los preparativos en el jardín trasero de la casa familiar, donde se celebraría la recepción. Flores blancas y luces titilantes decoraban cada rincón, creando un ambiente mágico. Mi padre, Ricardo, con esa autoridad tranquila que siempre lo caracterizó, supervisaba cada detalle con una dedicación que me enternecía. Él había insistido en que la boda se hiciera en casa, en el lugar donde crecí, rodeada de los recuerdos más preciados. Es nuestro regalo para ti, hija, había dicho, con los ojos llenos de orgullo. Que el amor siempre sea el pilar de tu hogar. Sentía una gratitud inmensa, un profundo agradecimiento por la familia que tenía, por el amor incondicional que me brindaban, y por el futuro brillante que se extendía ante mí. Me sentía invencible, amada, y completamente lista para el siguiente capítulo de mi vida. Todo era perfecto, mi carrera, mi amor, mi familia. Era un sueño hecho realidad, y la felicidad me desbordaba. No había una sola nube en mi horizonte. Mi carrera como arquitecta estaba en su mejor momento. Había completado varios proyectos grandes que no solo me daban satisfacción profesional, sino también una independencia económica que siempre valoré. Mi último diseño, una torre de viviendas sostenibles en el corazón de la ciudad, había sido aclamado por la crítica y me había posicionado como una de las talentos emergentes más prometedores de mi generación. Ver mis ideas cobrar vida, transformar el hormigón y el acero en espacios que la gente llamaría hogar, era para mí una fuente inagotable de orgullo y una validación de todos mis esfuerzos. El sonido de un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos sobre futuros rascacielos. Lourdes, con su sonrisa cálida y los ojos brillantes de emoción, asomó la cabeza. Pili, cariño, ¿estás lista? Gonzalo ya debe estar por llegar. Los invitados comienzan a reunirse. La expectación en su voz era contagiosa, y mi corazón se aceleró aún más con la anticipación. Me levanté del tocador, sintiendo la tela suave y lujosa del vestido de novia deslizarse por mi piel mientras me movía. Desde la ventana de mi antigua habitación, con un ligero movimiento de las cortinas, pude ver a Gonzalo bajando de su coche, impecable en su traje gris carbón, su figura alta y elegante contrastando con el verde vibrante del césped recién cortado. Mi corazón dio un vuelco, ese familiar y dulce sobresalto que siempre experimentaba al verlo. Era el hombre más noble, amable e inteligente que conocía. Había sido mi apoyo incondicional en cada paso, mi confidente, mi roca inquebrantable. Con él a mi lado, cualquier sueño, por ambicioso que fuera, parecía no solo posible, sino inevitable. Nuestra relación no solo estaba construida sobre el amor, sino también sobre un profundo respeto mutuo y una admiración genuina por las pasiones y ambiciones del otro. Claudia se acercó,
sus hábiles manos ajustando rápidamente algunos pliegues del velo que caía sobre mis hombros, su mirada cómplice reflejando mi propia emoción y nerviosismo. Está todo saliendo perfecto, Pili, susurró, una sonrisa de oreja a oreja. Mamá y papá se han esmerado muchísimo. Es la boda que siempre quisiste, y te la mereces. Justo entonces, Ricardo apareció en el umbral, su imponente figura llenando el marco de la puerta, pero una ternura palpable visible en sus ojos. Mi pequeña, dijo, su voz, normalmente firme y autoritaria, se quebró un poco al final. El momento ha llegado. Que este día sea el inicio de una vida tan hermosa y plena como tú misma. Te amamos. Se acercó y me abrazó con una fuerza que me envolvió por completo, y sentí el amor de mi familia rodeándome, una burbuja cálida y protectora de afecto incondicional. No podía pedir más. Todo lo que había deseado parecía estar al alcance de mi mano, una carrera floreciente, un amor verdadero que me elevaba y me comprendía, y una familia que me apoyaba en cada decisión. Era el culmen de un sueño que había construyendo con esfuerzo y dedicación, y la felicidad me desbordaba. No había una sola grieta en mi horizonte, ningún atisbo de preocupación. Era un día perfecto, el inicio de lo que creía sería una vida perfectamente feliz. Todo lo que había deseado parecía estar al alcance de mi mano, una carrera floreciente, un amor verdadero que me elevaba y me comprendía, y una familia que me apoyaba en cada decisión. Era el culmen de un sueño que había construyendo con esfuerzo y dedicación, y la felicidad me desbordaba. No había una sola grieta en mi horizonte, ningún atisbo de preocupación. Era un día perfecto, el inicio de lo que creía sería una vida perfectamente feliz. Mientras nos dirigíamos hacia el altar, el brazo de mi padre enlazado con el mío, una oleada de recuerdos fugaces me asaltó. No eran malos recuerdos, solo destellos de su guía constante. Siempre habían sido muy protectores con mis finanzas, desde que empecé a ganar mi propio dinero. Pilar, invierte en esto, es seguro, es parte del patrimonio familiar, me decía Ricardo, su voz siempre convincente. Lourdes asentía, añadiendo, es por tu bien, hija. Queremos que tu futuro esté asegurado, que no corras riesgos innecesarios. Me desaconsejaban sutilmente cualquier inversión independiente, cualquier proyecto que no estuviera validado o conectado a sus propias operaciones. Siempre justifiqué su insistencia como un amor desmedido, una preocupación legítima de padres que habían trabajado duro para construir su imperio. Nunca lo vi como otra cosa que no fuera preocupación, una protección, sí, pero nunca una cadena. Y en ese instante, bajo el arco de flores que prometía el inicio de mi nueva vida, esa pequeña sombra de control no era más que una anécdota, un ligero temblor en el aire en un día tan espléndido. Pero la vibración de mi móvil en el bolsillo oculto de mi vestido, justo antes de que la música nupcial comenzara a sonar, me sacó de mi ensueño. Era de Gonzalo, mi prometido. Pensando que sería algún mensaje cariñoso de última hora, lo saqué con una sonrisa, pero la expresión en su rostro, que lo vi a lo lejos, era de pura perplejidad, casi de alarma. Mis ojos leyeron el texto y la sonrisa desapareció de mis labios. Pili, ¿estás bien? El pago de la floristería no ha pasado. Y el de los músicos tampoco. Me dicen que tus cuentas están bloqueadas. Es imposible, comprueba por favor. Mi corazón dio un vuelco. Bloqueadas. ¿Por qué? Intenté acceder a mi banca en línea, mis dedos temblaban. La aplicación se abrió, y lo que vi me heló la sangre. Todas mis cuentas, las de ahorro, las de inversión, incluso la cuenta corriente que usaba a diario, mostraban un saldo de cero, con un mensaje genérico de acceso suspendido, contacte a su entidad. Un nudo se formó en mi garganta, y sentí un frío recorrer mi espalda que no se correspondía con la cálida brisa de la tarde. Miré a Ricardo, que sonreía con orgullo, ajeno, o eso parecía, a mi creciente pánico. Luego busqué a Lourdes en la primera fila, su expresión serena y satisfecha. Un escalofrío de incredulidad me invadió. ¿Mis cuentas congeladas? ¿El día de mi boda? Era una broma macabra, una pesadilla. No había error, no podía haberlo. ¿Quién?
La respuesta llegó a mí con la fuerza de un golpe físico. Solo ellos tenían el poder, sobre todo, el asterisco motivo asterisco. Mis padres. La burbuja de perfección estalló en 1000 pedazos. El amor incondicional que había sentido apenas unos segundos antes se convirtió en una mezcla ardiente de confusión y una punzada de traición. Los invitados, las flores, la música que estaba a punto de empezar, todo comenzó a desvanecerse en un gris nebuloso de dudas y amargo despertar. El día perfecto se había transformado en un lienzo de incredulidad, pintado con el pincel de una verdad que se revelaba con brutalidad. El inicio de mi vida, tal como la conocía, acababa de ser reescrito con tinta invisible, y el autor eran las personas que más amaba. El golpe aún no había impactado del todo, pero la onda expansiva ya me estaba destrozando por dentro. El ruido de la gente, las risas, las frases de buenos deseos, todo se volvió distante, un eco amortiguado mientras la realidad se asentaba, gélida y afilada, en mi prometedor futuro. El aire se había vuelto denso, el ruido ambiente un zumbido lejano. Mis ojos, apenas segundos antes llenos de lágrimas de alegría, ahora se empañaron con una niebla salada. Tenía que haber un error garrafal, una explicación lógica para lo que mi mente se negaba a procesar. Gonzalo, mi prometido, se acercó, su mano apoyándose con suavidad en mi espalda. ¿Todo bien, amor? Faltan minutos para la ceremonia. Estás un poco pálida. Su voz amorosa, su preocupación genuina, me trajeron de golpe a la espantosa realidad. No podía decirle, no ahora, no así. Sí, cariño, solo, un ligero mareo. Iré un momento a refrescarme. Me desprendí de su tacto, buscando un pretexto para escapar del foco de atención, de las miradas curiosas. Me dirigí con pasos inciertos a la pequeña oficina improvisada que se había dispuesto para la coordinadora de la boda, Gemma, quien ultimaba los detalles con una sonrisa metódica. Disculpa, Gemma, forcé la voz para que sonara lo más tranquila posible, necesito hacer el último pago a la orquesta, tal como lo acordamos. ¿Podrías pasar la tarjeta por el terminal que me diste antes? La sonrisa profesional de Gemma se desvaneció al tercer intento fallido. Su frente se arrugó ligeramente. Señora, el terminal me indica un error de fondos. ¿Está segura de que esta es la tarjeta correcta? ¿Quizás otra? Su voz era amable, pero persistente. Mi corazón dio un vuelco. Error de fondos. Imposible. Tenía más que suficiente en esa cuenta para cubrirlo, y mucho más. Una oleada de pánico helado me recorrió, empapando las palmas de mis manos. Un momento, articulé, sacando mi teléfono con manos temblorosas. Abrí la aplicación de mi banco. La pantalla, antes tan familiar y llena de números en verde, ahora exhibía un aviso en un rojo ominoso, un color que gritaba peligro. Todas sus cuentas han sido temporalmente inmovilizadas. Por favor, contacte a su entidad para más información. El aire me abandonó los pulmones. Inmovilizadas. Un escalofrío gélido me recorrió la espina dorsal, pero esta vez no era de incredulidad, sino de una certeza brutal. Sabía que no era un error. Sabía quién lo había hecho. Llamé al banco, mis dedos tamborileando en el teléfono mientras Gemma, ahora visiblemente inquieta, me observaba. Tras una espera que pareció eterna y una serie de verificaciones de identidad, una voz impersonal y distante soltó la sentencia que ya esperaba, pero que aún así me golpeó con la fuerza de un rayo. Señorita Pilar, la instrucción de congelar sus activos ha sido emitida por sus padres, el señor Ricardo y la señora Lourdes. Alegan medidas para su bienestar financiero y protección patrimonial. Las palabras sus padres resonaron en mi cabeza, como campanas fúnebres. De nuevo. La confirmación, dicha con tanta frialdad y justificada con una razón tan cínica, fue como un puñetazo directo al estómago. No era un simple error. Era una acción deliberada, calculada. Mis manos temblaban de tal manera que apenas podía sostener el teléfono. Marqué los números de Ricardo y Lourdes. Primero el de mi padre. Sonó 2 veces, agónicas y huecas,
Y luego se desvió al buzón de voz. El usuario no está disponible en este momento. Luego el de mi madre. El mismo resultado. Una y otra vez. Se habían vuelto inalcanzables. Voluntariamente. El miedo se transformó en una rabia sorda y creciente, una lava ardiente burbujeando bajo mi piel. ¿Cómo podían hacerme esto? Hoy. El día de mi boda. Era una crueldad inimaginable, una traición en su forma más pura y devastadora. La música de la orquesta, que ahora sí empezaba a sonar en la distancia, las risas de los invitados que se acercaban para tomar asiento, todo parecía una burla cruel, un eco distorsionado de la felicidad que se había volatilizado. Mi pecho, minutos antes henchido de amor y esperanza, ahora sentía un agujero oscuro y gélido. Mis padres, las personas en quienes más confiaba, me habían tendido una trampa. Y no era solo una trampa, era una declaración de guerra, silenciosa y devastadora. La promesa de un futuro brillante había sido apagada, sin más. Y lo peor de todo, no entendía por qué. El teléfono resbaló de mis manos, cayendo con un golpe sordo sobre la alfombra impoluta de la suite. Ya no quedaba rastro de la alegría de hace unos minutos. Ahora, solo había un vacío helado donde antes latía la esperanza. Mi corazón se convirtió en un nudo de plomo. Me levanté tambaleándome, incapaz de procesar el hecho de que Ricardo y Lourdes, mis propios padres, hubieran planeado semejante golpe. ¿Por qué hoy? ¿Por qué esta traición tan monumental? Salí de la suite, casi tropezando, sintiendo la necesidad de encontrarme con Gonzalo, de buscar refugio en la única persona que no me había fallado. Pero el destino, o la cruel ironía, quiso que me topara con el escenario de mi propia humillación pública antes de poder encontrar consuelo. Al girar por el pasillo que llevaba al salón principal, la vi. Mi hermana, Claudia, estaba de pie junto a un grupo de tías y primas, susurrando con una intensidad febril. Sus miradas se clavaron en mí en cuanto aparecí, y por un momento, el parloteo se detuvo. Luego, como un coro de arpías, sus murmullos se reanudaron, más bajos, casi inaudibles, pero la hostilidad en sus ojos era un grito. Comprendí en un instante que la noticia se extendía como la pólvora. Alguien ya había hablado. Quizás el banco había contactado a otro proveedor. ¿O fue la propia Claudia, regocijándose en su papel de mensajera del desastre? La verdad se difuminaba ante la punzada de la vergüenza. Justo cuando el aire se hizo insoportablemente denso, los vi. Ricardo y Lourdes. Entraron al salón, radiantes, inmaculados, con esa sonrisa condescendiente que siempre adoptaban en público. Parecían ajenos por completo al caos que habían desatado, o quizás disfrutaban cada instante de ello. Mi vista se clavó en ellos, la rabia borrando cualquier rastro de dolor. Caminaron lentamente, como si fueran los verdaderos protagonistas del día, intercambiando saludos banales con los invitados que se agolpaban a su paso. La música de la orquesta, que ahora sonaba con plena fuerza, parecía burlarse de mi furia. Finalmente, llegaron hasta mí, su camino despejado por los invitados que curiosamente se apartaban, creando un círculo de silencio alrededor nuestro. Sus sonrisas nunca flaquearon. La cara de mi madre, Lourdes, irradiaba una calma nauseabunda. Pilar, querida, dijo con una dulzura que apenas ocultaba la frialdad en sus ojos, qué bien te ves. Su voz era un bálsamo engañoso. Mi voz, sin embargo, era un iceberg. ¿Qué significa esto? ¿Cómo pudieron congelar mis cuentas hoy, el día de mi boda? Las palabras salieron punzantes, pero mi garganta se cerró al ver la indiferencia en sus rostros. Ricardo, mi padre, se ajustó el puño de su traje hecho a medida. Sus ojos, los mismos ojos que alguna vez me miraron con orgullo, ahora estaban vacíos de emoción. Hija, por favor, no montes un espectáculo. Hay invitados. Esto es solo una medida de precaución. Para tu propio bien. Precaución, mi propio bien. Me han arruinado, padre. No tengo acceso a mis fondos, ¿cómo se supone que voy a pagar por esta boda, o por mi vida? No me importaba que otros escucharan.
que escucharan su cinismo. Lourdes suspiró, como si le estuviera cansando con mis pataletas infantiles. Pilar, ya lo hemos hablado. Es un asunto de protección patrimonial. Hemos notado que no estás siendo tan juiciosa con tus finanzas como esperábamos. Necesitas madurar, hija. Aprender a confiar en nosotros. En la familia. Sus palabras eran como cuchillos, cada una girando en la herida. Queremos que sepas que siempre estaremos aquí para guiarte. Pero debes entender que hay un orden. Una forma de hacer las cosas. Guiarme, robándome mi independencia, humillándome frente a todos mis amigos y mi prometido. Mis ojos ardían de lágrimas no derramadas. Esto no es guía, es control, es una declaración de guerra. Ricardo dio un paso más cerca, su voz bajó a un susurro gélido que solo yo debía oír, aunque sabía que los oídos curiosos nos rodeaban. Basta, Pilar. La boda va a continuar. Nosotros nos encargaremos de los gastos por ahora, como siempre lo hemos hecho. Pero piensa en esto como una lección. Una lección de humildad. Me sonrió, una sonrisa tan falsa que sentí náuseas. Ya hablaremos de esto mañana, con calma. Hoy es tu día. Y me di cuenta. Su protección no era más que una cadena de oro. Su guía era una jaula. La boda continuó. La orquesta tocaba melodías alegres, los invitados reían, las copas tintineaban. Gonzalo se acercó, su rostro un espejo de preocupación al ver mi devastación. Pero yo ya no estaba allí. Mi cuerpo se movía por inercia, la sonrisa pegada en mi cara era una máscara hueca. La alegría se había evaporado por completo, reemplazada por un frío gélido y un ardor creciente. Entendí entonces que lo que mis padres me habían quitado no era solo dinero. Era mi dignidad, mi paz y, con eso, la celebración más importante de mi vida. Esta boda, mi boda, se había convertido en el escenario de mi mayor humillación. Y sabía, con una certeza glacial, que esto no terminaría con una lección de humildad. Esto era solo el principio. El eco vacío de las copas tintineando aún resonaba en mis oídos cuando la última flor cayó del arco de nuestra boda. La recepción había sido una tortura, cada sonrisa un puñal, cada felicitación un recordatorio de mi humillación. Gonzalo intentó ser mi ancla, su mano buscando la mía bajo la mesa, sus ojos promoviendo un futuro que ahora sentía inalcanzable. Pero yo estaba perdida en una niebla densa de rabia y desesperación. Al día siguiente, la calma que Ricardo había prometido no llegó. Llegó la tormenta. Me citaron en el estudio de mi padre, un lugar donde siempre me sentí una niña pequeña, a pesar de mis 30 años y mi exitosa carrera como arquitecta. Lourdes estaba sentada junto a él, su rostro imperturbable. Pilar, comenzó Ricardo, su voz suave y condescendiente, hemos hablado. Y hemos decidido que esto es por tu propio bien. Necesitas aprender a valorar lo que tienes. A ser responsable. Responsable, congelando mis cuentas, me dejaron sin recursos el día de mi boda. Mi voz se quebró. Precisamente porque has demostrado una gran irresponsabilidad, interrumpió Lourdes, sus palabras como gotas de hielo. Gastos excesivos, decisiones impulsivas. Y ese muchacho, Gonzalo. Parece más interesado en el estilo de vida que en ti. Eso es mentira. Gonzalo me ama. Y mis finanzas son asunto mío, siempre las he manejado con prudencia, por eso tengo mi propia firma. Ricardo sonrió, esa misma mueca falsa. Oh, sí, tu firma. Una pequeña aventura, querida. Pero el dinero serio, el patrimonio familiar, eso lo gestionamos nosotros. Y de ahora en adelante, nosotros decidiremos cómo se distribuyen los fondos. Hasta que demuestres que eres capaz de madurar. Salí de esa conversación sintiéndome asfixiada. No era una charla, era una condena. Unos días después, las primeras señales de su ofensiva llegaron. Un cliente importante, con quien había estado en negociaciones avanzadas para un proyecto de diseño de un hotel boutique, canceló la reunión. La excusa fue vaga,
cambios internos, pero mi instinto me decía lo contrario. Luego, otro proyecto, una renovación de una villa de lujo, se detuvo abruptamente. Las llamadas dejaron de entrar. Mis correos electrónicos se quedaron sin respuesta. Al principio, lo atribuí a la mala suerte, a la economía. Pero la verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago cuando una colega me llamó, titubeante. Pilar, lo siento mucho, pero hay rumores. Dicen que no eres muy estable financieramente. Que eres imprudente con el dinero. Dudó antes de continuar. Y que tu prometido, que está contigo por interés. El aire se me fue de los pulmones. Eran mis padres. Usando su influencia, sus contactos en el mundo de los negocios y la alta sociedad, estaban tejiendo una red de difamación a mi alrededor. La élite de la ciudad, gente con la que mis padres compartían cenas y juntas de consejo, estaba siendo alimentada con mentiras. Pilar es inestable. No tiene cabeza para los negocios. Su prometido es un cazafortuna sin escrúpulos. Mi reputación, construida con años de arduo trabajo y dedicación, se estaba desmoronando a pedazos. Intenté defenderme, llamar a viejos contactos, pero las puertas se cerraban una tras otra. Los bancos que antes me ofrecían líneas de crédito, ahora me miraban con recelo. Mi propia firma, el sueño que había construido ladrillo a ladrillo, comenzó a tambalearse. Las facturas se apilaban, las oportunidades desaparecían. Gonzalo, a mi lado, también sentía el peso de las acusaciones. Sus propias oportunidades laborales se vieron afectadas, y aunque intentó disimularlo, la frustración era palpable en su mirada. Una tarde, me encontré sentada en el suelo de mi apartamento vacío, rodeada de planos sin vida y propuestas rechazadas. Las lágrimas corrían por mi rostro, incontrolables. Habían congelado mis cuentas, sí, pero lo peor era lo que estaban haciendo con mi vida. Habían tomado mi boda, y ahora estaban tomando mi carrera, mi independencia, mi futuro. Me habían despojado de todo, dejándome varada en un océano de incertidumbre y desesperación. Este era el fondo. La humillación se había convertido en aniquilación. Estaba rota, sola, y no sabía cómo levantarme de las ruinas que ellos habían creado. El golpe no tardó en llegar, un eco frío y calculado de la aniquilación que ya sentía en mi alma. La llamada de la fiduciaria fue impersonal, casi robótica. Sus padres, el señor Ricardo y la señora Lourdes, han ejercido una cláusula especial en el fondo fiduciario a su nombre, señorita Pilar. Alegan incapacidad de gestión. La cuenta, que debía activarse el día de su unión matrimonial, permanecerá congelada indefinidamente. Otra capa de mi vida, la que creí segura y mía por derecho, se desprendía, revelando el abismo debajo. Me habían robado la posibilidad de recuperarme, de tener un colchón donde caer. Estaba realmente a la deriva. Pero la crueldad de mis padres no conocía límites. No se conformaron con la humillación pública y el ahogo financiero. Semanas después, mientras intentaba aferrarme a cualquier atisbo de normalidad, recibí la noticia definitiva. Mi estudio, ese pequeño rincón de creatividad y esfuerzo que había construido ladrillo a ladrillo, el lugar donde mis sueños de diseño tomaban forma, había sido comprado. Mis propios proyectos, mis clientes y mi equipo, todo me fue arrebatado de un plumazo. Lamentamos informarle, Pilar, que sus servicios ya no son requeridos, decía el comunicado, una frase formal y despiadada. Mis padres, a través de una compleja red de empresas fantasma, habían ejecutado la adquisición, despojándome de mi propia creación, mi independencia, mi identidad. Era como ver una parte vital de mí misma morir lentamente, con cada trazo de tinta sobre el papel. La exclusión social se intensificó. El teléfono dejó de sonar, salvo por el ocasional mensaje de un proveedor exigiendo pagos que no podía cubrir. Mis amigos, esos con los que compartía risas y confidencias, se volvieron sombras silenciosas. Pilar, tus padres están tan preocupados. Tal vez deberías escucharles, fueron las últimas palabras de mi tía Elara, antes de negarme la entrada a su casa, una casa donde crecí. Las cenas familiares,
los eventos sociales, todo se cerró para mí. Los rumores de mi inestabilidad y falta de visión comercial se habían arraigado, convirtiéndome en una paria. Me sentía una enferma contagiosa, de la que todos huían. Solo Gonzalo permanecía a mi lado, con una lealtad que me conmovía y a la vez me oprimía. Su propio trabajo, sus proyectos, se estaban viendo afectados por las difamaciones. Era palpable la frustración en su intento de apoyarme, de protegerme de una marea imparable. Verlo luchar por mí, mientras perdía su propia estabilidad, era casi tan doloroso como mi propia caída. Me sentía una carga, un lastre, y la culpa me perforaba el pecho. El apartamento se había transformado en mi celda. Las cortinas permanecían cerradas, la luz era un recuerdo lejano. Cada amanecer era un descenso más profundo en la oscuridad, una confirmación de mi insignificancia. Me habían despojado de todo, mi dinero, mi carrera, mis amigos, mi familia, incluso mi dignidad. Y no veía cómo levantarme. No había salida. Solo el vacío, el eco de su victoria, y mi propia y aplastante derrota. El eco de su victoria resonó en cada rincón de mi apartamento, cada vez más vacío de vida, cada vez más lleno de desesperación. Gonzalo, mi inquebrantable apoyo, comenzaba a desdibujarse bajo el peso de su propia carga. Sus llamadas se volvieron más breves, su voz teñida de una frustración que no podía ocultar. Pilar, me han cancelado el contrato de los Valdés, me confesó una tarde, su voz apenas un susurro al otro lado de la línea. Dicen que mi juicio está comprometido. Es por esto. Esto nos está destruyendo a ambos. La culpa me taladraba el alma. Yo era el ancla que lo hundía. Él, con su lealtad, estaba siendo arrastrado por mi naufragio. Ver su espíritu erosionarse día a día era una tortura, un recordatorio constante de mi impotencia. Los días se fundieron en una niebla gris. Dejé de comer, apenas dormía, y la higiene personal se convirtió en un esfuerzo titánico que rara vez lograba. Mi reflejo en el espejo era el de una extraña, una sombra demacrada con ojos vacíos. El apartamento, antes mi refugio, se transformó de verdad en mi cárcel, una que mis padres habían tapiado desde afuera. Un día, un sobre con el sello del tribunal apareció bajo la puerta. La notificación de embargo. Me habían desahuciado. No había fondos, no había escapatoria. La venta de mis pertenencias fue una humillación insoportable. Cada mueble, cada libro, cada recuerdo, se fue empaquetado por extraños para ser vendido por una fracción de su valor. Mi coche, ese símbolo de mi independencia que tanto me había costado, fue la siguiente víctima. Lo observé mientras se alejaba, llevándose consigo los últimos vestigios de mi antigua vida. Las lágrimas no cesaban, una fuente inagotable de dolor. Gonzalo, con una mirada de profunda tristeza, me ayudó a mudar lo poco que me quedaba. Una maleta con ropa, unos pocos enseres personales y una caja llena de viejas fotos. Mi nuevo hogar era un minúsculo estudio en un edificio decrépito al otro lado de la ciudad, un barrio que en mi vida anterior apenas hubiera pisado. Las paredes estaban desconchadas, el olor a humedad era persistente y la única ventana daba a un patio interior oscuro y ruidoso. Era una celda más pequeña, pero esta vez, yo era su único carcelero. No había espacio para visitas, ni para amigos, ni para la esperanza. Me acurruqué en un colchón en el suelo, mi cuerpo temblando no solo por el frío, sino por una fatiga existencial. Me había despojado de todo. Había perdido mi carrera, mi buena reputación, mis amistades, mi patrimonio, mi hogar e, incluso, la capacidad de sostener a la única persona que había permanecido a mi lado. Estaba sola. Completamente sola. Y en ese frío, oscuro estudio, la derrota no era un eco lejano, era la única verdad. Mis padres habían ganado. Habían borrado mi existencia, pieza a pieza, hasta reducirme a esta insignificancia. Morir, en ese momento, parecía la única liberación posible. La idea era un murmullo tentador en la oscuridad, un suave arrullo que prometía el fin del dolor. No había nada más que perder. No había nada más que perder.
Ese pensamiento era un manto pesado, pegajoso, que me cubría completamente. Los días se fundían unos con otros en una penumbra constante. El hambre era un nudo en el estómago que ya no dolía tanto como la ausencia, el vacío que mis padres habían tallado en mi alma. A veces, Gonzalo parecía como un espectro, con bolsas de comida barata que apenas podía tragar, su mirada cargada de una pena que me resultaba insoportable. Era la única brújula de bondad en mi desierto, pero yo era incapaz de recibir su ayuda, de devolver esa empatía. Me sentía una carga, una vergüenza a sus ojos. Una tarde, mientras la ciudad vibraba con un ruido hueco afuera y el estudio se sentía más frío que nunca, Gonzalo dejó sobre la mesa tambaleante un viejo teléfono precargado. Por si necesitas algo, Pilar. Por si quieres llamar a alguien, susurró, la voz rota. Luego, se sentó en el suelo, lejos, como si supiera que mi dolor era un muro infranqueable. La idea de llamar a alguien era absurda. ¿A quién? ¿Para qué? Todos mis contactos se habían borrado, mi reputación destrozada. Pero la curiosidad, o quizás una pizca de masoquismo, me impulsó a tomar ese aparato ajeno. Mis dedos automáticos marcaron un número que una vez fue mi mundo, mi hogar. El número de mis padres. No sabía qué esperaba, quizás un mensaje de voz, el eco de una casa vacía, una señal de arrepentimiento. Pero, en lugar de un tono de llamada, escuché una ráfaga de voces. Mis padres. Estaban hablando. Y, por el volumen, parecían tener el altavoz encendido. Mi corazón se encogió, luego se detuvo. Sí, ha sido un éxito rotundo, Ricardo, dijo mi madre, Lourdes, su voz teñida de una falsa dulzura que antes me engañaba y ahora me helaba la sangre. La lección ha sido tan efectiva que dudo que Pilar siquiera pueda volver a levantarse. Está destrozada, lo sé. Nuestro pequeño, pájaro herido, ha caído del nido para siempre. Una risa áspera resonó a través del altavoz. Era mi padre, Ricardo. Exacto, Lourdes. Es justo lo que necesitábamos. Demostrarle quién tiene el control. Su ambición desmedida siempre amenazó con desviar el rumbo de la familia. Pero la hemos reconducido. Ahora, no tiene nada. Ni siquiera las fuerzas para luchar. Me atrevería a decir que su carrera está acabada, su reputación es humo. No volverá a desafiarnos, continuó Lourdes, su tono casi cantarino. Debe entender que todo lo que tiene, o tuvo, se lo debemos nosotros. El linaje, el patrimonio, el buen nombre. Y estamos orgullosos de haberle enseñado su lugar. La verdad es que me ha aliviado un peso de encima. Esa boda, ese hombre, un desastre inminente. La hemos salvado de sí misma, aunque ella no lo vea. Ricardo soltó otra risa complacida. Sí, querida. Hemos asegurado el futuro para Claudia y para nosotros. El fondo de patrimonio está a salvo, bajo nuestro estricto control. Y eso es lo único que importa. Pilar es una sombra, un recordatorio. Hemos cortado sus alas demasiado bien. Las palabras, gélidas y calculadas, no eran un mensaje de arrepentimiento, sino un coro triunfal. Mis ojos se abrieron como platos, la sangre rugiendo en mis oídos. Sentí el vómito elevarse por mi garganta, un asco profundo, físico. No eran mis padres. Eran dos depredadores que se regodeaban en su presa. Su voz no era la de la autoridad herida, sino la de la crueldad absoluta, la burla de ver mi humillación. El dolor que me había paralizado durante semanas, el frío y el hambre, el abatimiento, todo se disolvió en una chispa. Una chispa de fuego puro, abrasador. La idea de morir, la tentadora liberación, se esfumó por completo. Mis manos temblaron, pero esta vez, con una furia helada. Ellos no habían ganado. No. Esto no era una derrota, era una declaración de guerra. Sus risas se transformaron en un eco lejano, ahogado por el sonido atronador de una determinación despiadada. No me habían cortado las alas, me habían convertido en un arma. Colgué el teléfono abruptamente,
sintiendo el aparato arder en mis manos como si la ira en mi interior pudiera derretir el plástico. Gonzalo, que me había observado en silencio, se movió, sorprendido por el cambio. Mis ojos, seguramente, reflejaban la oscuridad de un abismo que antes me asustaba, pero que ahora sentía el poder de controlar. Pilar, ¿estás bien? Su voz era una súplica. Lo miré, y la expresión en mi rostro debió ser impactante, porque sus ojos se abrieron con preocupación. Pero por primera vez en semanas, no eran lágrimas las que nublaban mi vista, sino la visión clara de un camino que se extendía delante de mí, iluminado por el deseo de una venganza que ni los mismísimos dioses podrían detener. Ya no era la víctima pasiva. Era algo nuevo. Algo peligroso. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida volvía a mi cuerpo, aunque fuera a través de la ira.